Mujeres del Reino, que el Señor me las bendiga. Otro miércoles más aquí en nuestro programa. Les damos la bienvenida a cada una de ustedes. Gracias porque siempre son fieles ahí a nosotras. Ahí se me cayó el micrófono y creo que no lo traigo prendido. No. Ok, no traía prendido mi micrófono. Nuevamente, hola a todas. Que el Señor les bendiga. Otro miércoles más aquí en nuestro programa Mujeres del Reino, que es patrocinado por nuestra iglesia Ministerio Vida Fuerte. Y pues aquí traemos nuevamente a nuestro pastor de invitado. Y pues vamos a seguirle con el tema que empezamos. Estamos en los últimos tiempos, ya hemos visto varias fases sobre ese tema y hoy nuestro pastor nos va a traer el final de ese tema, que sería el gran trono blanco, el fin. Sería algo así, el gran trono blanco, el fin. Y pues si tú tienes alguna pregunta, pues hágala saber aquí a nuestro pastor, a nosotros, y aquí le vamos a estar contestando sobre el tema que trae hoy día nuestro pastor. Y si usted se perdió algún otro de los temas, acuérdese que ahí están en YouTube. Si usted no ha estado en YouTube, ahí lo invitamos para que se suscriba al Ministerio Vida Fuerte. Ahí nos encuentra en YouTube para que se suscriba y dele like, comente, comparta. Y ahí encuentran nuestros temas que hemos traído en esta semana para que le agarre bien el hilito cómo va cada uno. Todos los temas que ha traído nuestro pastor. Y también ahí encuentran los videos de las predicaciones de nuestros pastores de los domingos. Así es que pues nuevamente les damos la bienvenida y aquí está mi amiga Viridiana. Bueno, y como ya saben, vamos a tocar el gran trono blanco, que es la última vez, bueno, no la última vez, esperemos que no sea la última vez que nos acompañe nuestro pastor. Pero hoy va a ser el final de esta secuencia de temas, que empezamos con los tiempos de Lot, de los tiempos de Noé, para ver si ya estamos en los últimos tiempos, lo cual llegamos a la conclusión que sí ya estamos en los últimos tiempos, basándonos en el tiempo de Lot y basándonos en el tiempo de Noé, como dice la Biblia. Y también hablamos acerca del arrebatamiento. Después hablamos de la tribulación, de la gran tribulación, del milenio, y ahora hablamos ya de lo que es el fin, ¿no? El gran trono blanco. Así que si nos puedes meter en el tema. Introducir. Bueno, antes que nada, un saludo a todos, que Dios los bendiga a cada uno de los que nos están escuchando. Y vamos a hablar acerca de lo que va a pasar ya al fin, porque la pregunta que nació fue, ¿estamos en los últimos tiempos? Y la verdad que sí estamos, pero en los principios de los últimos tiempos. Todavía falta bastante, y como dijo Viri, vimos lo que el próximo acontecimiento profético que tiene que suceder, que es el arrebatamiento. Después viene la gran tribulación, después viene el milenio, 1000 años, cuando Jesucristo va a reinar aquí en la tierra. Y ahora vamos a hablar lo que sucede después que pasan los 1000 años. Entonces vamos a leer para que tengamos una idea más clara acerca del milenio y lo que se viene después del milenio. Y vamos a leer Apocalipsis capítulo 20, versículo 4, y dice: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Entonces aquí está hablando de que los que no se marcaron con la marca de la bestia, ni adoraron a su imagen, los que murieron en la tribulación, aquí dice que ellos resucitaron, volvieron a vivir, y esta es la primera resurrección. Pero dice que va a haber otra resurrección, y esto es cuando se cumplan los 1000 años, dice. Pero los otros muertos, o sea, los que murieron en la tribulación, obedeciendo a la bestia, adorando a la bestia, dice que ellos no resucitaron en los 1000 años, sino que van a resucitar hasta después. Dice el versículo 7, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió.
Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban las bestias y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces esto pasa al final de los 1000 años, y aquí Satanás es suelto por un poco de tiempo y engañó a las naciones, pero lo que tenemos que entender aquí, que lamentablemente cuando hay un gobierno, aunque sea perfecto, las personas tienen un ego tan grande que igual deciden hacer otras cosas. Es lo mismo que pasó con Adán y Eva cuando estaban en el jardín del Edén, era todo perfecto, y Satanás le dijo, ¿ustedes saben que ustedes pueden ser como Dios? Y ellos quisieron ser como Dios. Entonces aquí pareciera como que va a suceder lo mismo. La gente va a estar 1000 años reinando con un reino perfecto. La tierra va a volver a su naturaleza, va a dar todo. Y dice que los que se fueron en contra de Jerusalén, de los santos, dice que era como la arena del mar. Imagínense la gran cantidad, muchos. Y eso que con un reinado perfecto y bien justo. Entonces dice que después vino fuego del cielo y los consumió. Dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre. Entonces, aquí vemos que Satanás, el diablo, fue lanzado donde ya estaba la bestia y el falso profeta, pero no las personas. ¿Por qué no las personas? ¿Cuál es la diferencia? Que Satanás ya fue juzgado. O sea, él ya el juicio ya lo tiene hecho. Entonces, como él ya fue juzgado, cuando pasaron los 1000 años, él se fue directo al lago de fuego, donde estaba el falso profeta y la bestia. Y dice, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, este es el final de la tierra, es el final de la humanidad que nosotros conocemos. Este es el final final. Cuando dice que Jesucristo tiene que entregar el reino, ¿cuál es este reino? El reino milenial. Entonces se le entrega a Dios el reino, entonces ya viene el juicio. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar en este juicio? ¿Quiénes van a ser enjuiciados? Bueno, los que Satanás engañó, esos son uno, los que se murieron ¿con Cristo, sin Cristo? Sin Cristo, Sin Cristo. En esta época, y los que siguieron a las bestias y murieron en la tribulación, y también Los que quedaron en el milenio. Y también los que fueron antes de Cristo. O antes de Cristo. También. Ya, ellos van a resucitar en este tiempo. Es porque cuando Jesucristo resucitó, la primera vez que se llevó cautivo la cautividad, eso quiere decir que todos los que habían muerto del Antiguo Testamento, creyentes de Dios, entonces Jesucristo se llevó cautivo a la cautividad. ¿Y cómo serían juzgados esos? Ellos van a pasar también el tribunal de Cristo. Ellos van a pasar al tribunal de Cristo y ellos van a ser juzgados ahí también. Pero los que fueron antes de Cristo va a ser conforme a sus obras, ¿no? Claro, porque lo que pasa es que la gracia de Dios siempre ha existido, desde el principio. Entonces ellos creen en la ley, siguieron la ley, obedecieron la ley. Ahora, ¿quién es la ley? Dios. Cristo. Bueno, Cristo es Dios también, ¿no? Entonces la ley es Cristo. Si ustedes ven todo lo que es los tabernáculos, el santuario, las fiestas, todo eso representa a Cristo. Yeah. Entonces, si tú obedeces la ley en el Antiguo Testamento, es la imagen de Cristo. Entonces, todos van a ser puestos en el tribunal de Cristo. Ahora, hablando acerca, por ejemplo, de los que eran los mayas, hablando de esa gente que quizá no tenía el conocimiento de lo que era un tabernáculo, lo que no tenían el conocimiento de Jesucristo, ni nada de esas cosas. Ellos van a ser juzgados conforme sus obras. Conforme sus obras, claro. Y conforme lo que dice la ley, porque aquí dice que se van a abrir los libros. ¿Cuáles libros? Los libros es la Biblia, 66 libros.
¿Por qué? Porque ahí están escritas las leyes, están escritas las profecías, están escritos los pactos, está escrito Jesucristo, está escrito todas las normas que el hombre se tiene que regir. Por eso la Biblia está escrita desde Génesis hasta Apocalipsis, o sea, desde el principio hasta el final, está todo escrito. Entonces la gente va a ser juzgada según los libros, según lo que dice la Biblia. Entonces, dependiendo su tiempo. Exactamente. Por ejemplo, la ley, se puede decir que nosotros conocemos como ley, fue escrita por Moisés. Creo que a nosotros nos va a tocar de todo. Porque conocemos de la ley, pero no estamos en... No, nosotros nos vamos a ir con el Señor. Ajá, porque ya estamos, ya. Y nosotros nos vamos a pasar en la segunda muerte. Por eso dice, bienaventurados los que resucitaron en la primera. Sí, los que estamos bajo la gracia, bendita Claro. sea la gracia de Dios. Entonces, por ejemplo, nosotros conocemos los 10 mandamientos desde Moisés para acá. Pero tiempo antes ya se sabía que el matar a otra persona era malo, que hacer estas cosas era malo, porque siempre está la moral en el ser humano. Aunque nunca la leyó, pero siempre está la moral, siempre está el saber hacer lo bueno, porque tú vas a ver gente que no conoce libros, no tiene una legislación en sus tribus, gente, pero también tienen sus leyes ellos, y tienen su forma de castigar y de premiar dependiendo de la moral que ellos tienen. Entonces todas las sociedades, aunque sea la más pequeña, tienen sus leyes, tienen su moral. Entonces eso lo puso Dios en el corazón. Entonces no importa que si no hayan conocido a Cristo o nunca hayan leído la Biblia. Por ejemplo, los mayas que fueron después de Cristo, ¿cierto? Pero era un continente americano que nunca había sido evangelizado. Entonces esas personas que murieron van a ser juzgados según sus obras. Entonces pueden ser malos o pueden ser buenos. Entonces Dios y Jesucristo y los santos van a juzgar según las obras de cada quien, ya sean buenas o ya sean malas. ¿No? Ahora cuando ya viene ese tiempo donde se le va a entregar se puede decir el milenio, o se le va a entregar a Dios, es después de esos 1000 años, nosotros, ¿qué va a pasar de nosotros, de los que fuimos parte del primer arrebatamiento? Nosotros vamos a juzgar con Jesucristo. En 1 Corintios capítulo 6 dice que los santos van a juzgar al mundo. Entonces nosotros también nos vamos a poner como jueces. ¿Ya? Nosotros vamos a juzgar, y dice porque se va a abrir los libros y un libro más. O sea, tenemos 66 libros más un libro que es el libro de la vida. Y dice, y el que no está inscrito en el libro de la vida, entonces cuando la Biblia está dicha por muchas partes que Dios va a revelar todo lo que hicimos. Entonces, en ese momento, Jeremías dice también acerca de esta profecía, que este va a ser un día como el mundo nunca ha vivido antes, y que el tiempo va a ser extenso en este día. O sea, va a ser un día, pero un día extenso. Porque todos, imagínate, desde el comienzo hasta el milenio, todos van a ser juzgados, todos. Un día que dure un año, bueno, un día es 1000 años para Dios. Claro, exactamente. Entonces, como Dios no tiene tiempo, entonces un día va a ser un día extenso, donde nosotros también nos vamos a sentar a juzgar. Y nos vamos a sentar a juzgar no conforme a nuestros sentimientos, ni nuestras emociones, o decir, oh, mira, este vecino yo le tenía mucho cariño. Mira, o no lo quería. Claro, o no lo quería, ¿no? Entonces como que, mira, aquí está el libro de él, bórraselo. Bórrale el nombre. Bórrale el nombre. ¿No? Entonces no vamos a juzgar por nuestra sabiduría, sino que vamos a juzgar según los libros, según todo lo que está escrito en la ley. Entonces vamos a juzgar así. Y nosotros vamos a decir, este no está escrito en el libro de la vida, entonces dice a la izquierda. Y los que están escritos en el libro de la vida, a la derecha. Y como sabemos que van a ser más los que van a estar a la izquierda, lamentablemente, que los que van a estar a la derecha. Y ahí es donde todo se va a pagar, porque unos pueden decir como Mussolini, Hitler, toda esa gente mala que ha matado millones y millones de personas y se han ido así. Dice, ¿y dónde está la justicia? La justicia va a llegar en ese momento. Ya. Sí. Qué fuerte, ¿eh? Sí. Sí. Igual la gente mala que se encuentra ahorita en este mundo, que muchas veces pon tú una persona que mata a alguien y esa persona queda libre de la cárcel, a lo mejor de la ley de aquí, de la tierra. Claro. No es juzgada aquí. Mucha gente a veces dice, oh, pero ¿dónde está la ley? Pero como dice ahorita nuestro pastor,
tarde o temprano va a ser juzgado. Claro, es que, como lo merece, o sea, tarde o temprano va a pagar. Le va a llegar es que juicio, la ley de Dios te llega porque te llega. Todo lo que tú sembras, eso vas a cosechar. Es una ley espiritual que Dios la puso. Entonces, ya sea que te toque pagar en esta vida o te toque pagar en la próxima, entonces ahí realmente tú vas a ser juzgado por las cosas que tú haces. Y todo se te va a pasar por enfrente de tus ojos. Todo. Todo lo que hiciste, sea bueno o sea malo. Es que mejor empieza a hacer cosas buenas. Cosas buenas y mejor empieza a aceptar a Cristo en tu corazón. Sí, porque es lo importante, porque no importa que hagas cosas buenas si no tienes a Cristo en tu corazón, de nada vale. Claro, como dice una historia, ¿no? De que una persona cometió un crimen, ¿no? Entonces podía ser juzgado para bien o para mal. Entonces dice que fue una persona y le dijo que tenía que presentarse a la corte para poder ver su culpa y si lo podían exonerar de la culpa. Y este dijo, no, yo no había ninguna corte. Y al final de lo cuenta lo pillaron y todo, y le dijeron, el que había ido para allá era el juez. Y el juez te iba a exonerar de tu culpa, ¿no? Entonces, ahí entonces él dice, ¿y tú por qué estás acá en la cárcel? Bueno, cometí el pecado, pero más que nada estoy acá porque no recibí al que me podía dar el perdón. Entonces una cosa así es Jesucristo, o sea, no importa que cometamos pecado, no importa que hemos cometido muchas cosas, pero aceptamos a Jesucristo y Él nos perdona de todos los pecados. Entonces, independiente de lo que hacemos, pero solamente aceptar a Jesucristo, Él perdona nuestros pecados porque realmente estamos arrepentidos. ¿No? Por eso dice arrepentidos, porque hay gente que dice, oh, eso no es justo, que haya matado a 50,000, 80,000 personas y ahora viene y se arrepiente, el Señor lo perdona. Pero es que el arrepentimiento significa que tiene un remordimiento, o sea, que realmente está totalmente arrepentido y no lo volverá a hacer, no por conveniencia, sino que porque fue llevado a hacer esas cosas. Y aparte uno puede pensar que sea como sea, ya lo, entre comillas, ya lo pagó, porque si llegó imagínate, a ese remordimiento, a sentirse tan mal de todo lo que hizo, ese sentimiento, ¿no? Y aparte el estilo de vida y todo, o sea, como que ya, como de vida tan miserable. Como que... Es que generalmente el arrepentimiento te lleva porque hay dos cosas. Uno es el sentimiento de culpa. Yo puedo tener sentimiento de culpa, pero sigo haciendo las cosas. Y sigo teniendo sentimiento de culpa, pero cuando hay un remordimiento de verdad, y tú dices, yo me arrepiento, es porque ya realmente te sientes muy mal, o sea, ni siquiera puedes dormir en las noches, tienes pesadillas, lo que sea, o sea, estás sufriendo a tal manera que tú dices, yo necesito arrepentirme y no volver a hacer esto, ¿no? Y no tener ese sentimiento de culpa más allá. Ese remordimiento. Claro. Qué fuerte igual para la gente que ha hecho tanta cosa ahí. Sí, pero como dicen algunos, o sea, es muy difícil que gente, por ejemplo, tan maldadosa, ha hecho tanta maldad, llegue a arrepentirse, porque ya tiene tantas cosas en la cabeza, en la mente, que no, es muy difícil. Ya tiene la mente cauterizada, que ya no les remuerde nada. Sí. Sí, qué fuerte. Muy fuerte. Bueno, vamos a dar unos saluditos por aquí. Dice María Cancino, dice, Dios les bendiga a mis hermanas, bendiciones, pastor. Bendiciones, Lupita. Y también la pastora dice que Dios les bendiga. Gracias. Amén. Bendiciones. Gracias por estar viendo el programa y sigan comentando y compartiendo para que más personas puedan ver este video. Sí. Para que más personas puedan ver este video y se den cuenta de realmente cómo va a ser el fin. Sí, cómo va a ser el fin y cómo vamos a ser juzgados. Claro, y salgan del concepto erróneo también de que piensan, bueno, yo soy buena persona. Y por ser buena persona yo me voy a ir al cielo. Ajá, como dicen, ya tengo el cielo ganado. Sí, y con todo y zapatos, pero no, déjeme decirle que no. Es la verdad, sí, no. A veces no tienen conocimiento de qué realmente significa el arrebatamiento y para quiénes es el arrebatamiento. Si es para el pueblo de Dios, para los que aceptaron a Jesucristo, para los que realmente tienen una vida consagrada para Dios, ¿no? No es solamente decir, yo creo en Diosito, como dicen, no, pero yo sí creo en Diosito y que Dios bendiga a todo el mundo y que todo les vaya bien y paz y armonía en toda la tierra y soy bueno, ¿no? No, no es tan así. No piensen que por eso tienen el cielo ganado. No, tiene que haber un arrepentimiento sincero. Sí, y no es malo decir, bueno, por
por los acontecimientos que vienen, yo me quiero arrepentir, porque es una de las cosas que Jesucristo dijo, o sea, vayan y prediquen acerca del reino, vayan y prediquen acerca de lo que va a suceder. Por eso cuando Jesucristo le dijo a los discípulos y todo lo que iba a suceder en los últimos tiempos, entonces Jesucristo los mandó para que la gente viniera al arrepentimiento, para que no pasara por esta ira. Por eso el apóstol Pablo también enfatiza mucho que si nosotros nos entregamos a Jesucristo, entonces Él nos va a librar de la ira, ¿no? Y eso no es mal, es decir, yo me arrepiento porque no quiero pasar por el momento del aire. Si esa es una de las cosas que Jesucristo vino. Claro. Ahora, en la condición que uno venga, eso es lo de menos, porque al final de cuentas, en el camino tú te das cuenta realmente quién es Jesucristo, realmente quién es Dios, qué es la salvación, la justificación, la fe, el amor, la esperanza. Todas esas cosas después tú vas entendiendo que, poco a poco, ¿no? wow, no sabía que era para tanto, no sabía que Dios era tan misericordioso y lleno de amor, ¿no? Entonces después uno se va dando cuenta. Y la cosa es que también te ayuda a ti como persona, cuando estás dentro del ministerio, estás dentro, tú vas creciendo. Yo me doy cuenta que, por ejemplo, yo pienso en mí, ¿no? Cuando yo era más joven, cuando yo tomé la decisión de seguir decir, bueno, voy a seguir a Jesús por decisión nada más, no porque que llegó algo, una fuerza grande y me tocó, no, nunca pasó así, ¿eh? Solamente fue por una decisión. Pero yo me di cuenta, transcurso los años, las cosas que yo iba viviendo, o sea, no es que yo vivía algo sobrenatural, no. O sea, quizá gente piensa o tiene esa equivocación de que, ay, tú estás en la iglesia, tú vives algo sobrenatural y todo te pasa mágico y todo te pasa de, como, no sé, como de película, no sé cómo lo quieran decir. No, pero lo que yo me doy cuenta es que el Señor te va ayudando como en tu carácter, te va ayudando en tu personalidad. Entonces, cuando ya viene un problema, ya no te afliges tanto como cuando no tenías al Señor. Porque ahora ya uno tiene una confianza que está recargada en Dios y sabe que al final del día el Señor te va a sacar del apuro como sea, porque uno tiene la confianza en Dios. La fe, ¿no? Entonces es como, ya vives una vida más tranquila, como más relajada, como, ay, ya serán peras, serán manzanas, no importa, o sea, ya va uno como ya más relax. Entonces ya no te aflige tanto como ahora que lo de la pandemia, o que hablan de que quizá, bueno, se dispare de repente la Tercera Guerra Mundial, o de repente que venga otra recesión, una hambruna y que se va a acabar todos los supermercados y todo eso. A uno ya no le preocupa, no le aflige, no vive uno con una tensión, con una aflicción y yo me con un estrés que hoy en día todo el mundo vive estresado por mínimas de, cosas. De diario, ¿no? Ajá, no, y la ansiedad que está de moda ahora, todos tienen ansiedad, cualquier cosa, ay, me dio ansiedad. Sí. Ay, estoy estresada porque no prende mi tableta. La verdad que ahora ya, no, es que quizá voy a perder mi trabajo, ¿qué voy a hacer? Ya no voy a poder pagar y se empiezan a afligir muchísimo. Entonces, yo digo, y pueden pensar mucha gente, bueno, si tú nunca has pasado por una crisis, ay, ¿cómo se te hace muy fácil decirlo? Porque a lo mejor nunca has pasado una crisis económica o una crisis. Sí, la hemos pasado. Y sí, bien. Se ha pasado, exactamente, sí se ha pasado. Pero la diferencia es pasarla con Dios a pasarla sin Dios. Exacto. Entonces, por eso yo digo, no solamente quererte arrepentir al final, decir, ay, me voy a arrepentir al final porque yo no quiero pasar por estos sucesos. Pero ¿por qué no arrepentirte y empezar a buscar de Dios ahora para que lo que te quede de vida lo vivas tranquilo? Exacto. Por eso ahora uno entiende cuando dice, yo doy la paz no como el mundo la da. Uno puede entender esa paz que tú puedes estar sumamente relajado aunque afuera esté pasando lo que esté pasando. Claro, eso se llama la confianza en Dios. Estar confiado que Dios tiene las cosas, nuestras vidas, claro, las tiene en su mano. Pero sí también, o sea, yo también cuando me convertí, porque yo nací en el Evangelio, pero no era convertido, solamente me llevaban de chico a fuerza, se puede decir. No a fuerza, pero sí, ¿no? Sí, porque me llevaban, claro. Y yo iba más que nada porque iba a jugar, ¿no? Porque ahí tenía mis amigos, entonces yo iba a jugar. Como los niños de ahora que van a la iglesia porque quieren ir a jugar con sus amiguitos. Claro, entonces, pero nunca me convertí hasta que llegué acá prácticamente como a los 20, ponele 18 años, 19 años que yo acepté al Señor como 20 veces porque yo no veía cambio en mi vida. Sí. Porque lo que tú decías, o sea, yo
yo esperaba así un cambio místico, Sí. ¿cierto? Que iban Algo a venir sobrenatural. claro, unos ángeles con sus alas frondosas. Entonces, eso es lo que yo esperaba. Pero nunca fue así. Entonces, pero ¿qué es lo que a mí me convenció realmente? Fue cuando eso mismo, ¿cierto? De yo querer tener una experiencia mística, que muchos la contaban así con sus testimonios, ¿no? Y yo quería algo así, o pensaba que era algo así, pero cuando me di cuenta que no, yo me hice la pregunta, decir, ¿será que estoy en la verdad? Tantas religiones que hay afuera, ¿será que estoy en la verdad? Que dices, ¿por qué yo no siento lo que ellos dicen? Claro. ¿Por qué no me ha pasado lo que ellos dicen? Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que me llevó a eso? A averiguar acerca de otras religiones. Entonces yo me puse a averiguar acerca de otras religiones, incluso en el trabajo tenía un amigo que era budista, y así entonces lo llené de preguntas, y eso me llevó a encontrar que la única religión, por decirlo así, que te habla desde el principio hasta que va a pasar hasta después, por una eternidad, está en la Biblia, que es el Evangelio. Todos los otros llegan a cierto punto donde es Ya no saben un lo que misterio va a y no pasar. saben exactamente. Y al comienzo de la vida también hay muchas cosas, muchas creencias, pero no hay nada seguro. Entonces, ¿cómo tú vas a seguir una religión que no te da seguridad? ¿Cierto? Y todas las religiones es prácticamente tú vas a ganar un mejor lugar o una reencarnación mejor, depende de tus obras. Sí, muchas veces. Entonces uno dice, bueno, pues si de por sí somos malos, ¿qué me va a tocar, no? Entonces... ¿Qué voy a recantar? Claro, exacto. O qué universo dentro del multiuniverso me toca vivir, ¿no? Los Entonces, extraterrestres. claro, ¿a dónde iría a parar? Entonces, como dice, bueno, vas a llegar a ser el nirvana, ¿no? Como dicen los budistas, y uno dice, ok, o los de la India, ¿no? El hinduismo, dice, pero ¿qué es el nirvana? No, el nirvana es, tu espíritu se va y se mezcla con el cosmos. Y uno dice, y de ahí, claro, yo, ¿para qué quiero eso, no? Allá en Yo quiero mezclarme con el cosmos. Entonces, al final de cuentas, todas las religiones depende de tu comportamiento. Lo bueno del Evangelio de Cristo es que no depende de tu comportamiento, depende solamente de Él. De Jesucristo. Exactamente. Entonces tú lo aceptas y dice que la salvación no es por obra. Yo creo que sería muy bueno hablar después, más a futuro, traer ese tema acerca de ¿estamos realmente en el verdadero camino? ¿Estamos en el verdadero...? ¿Cómo lo podríamos poner? ¿Estamos en la verdad? Es que lo que pasa es que se puede traer un tema acerca de las religiones del mundo, que la podemos enfrascar, ¿no? En la rama cristiana, donde están los católicos, testigos de Jehová, nosotros mismos, la gran diferencia entre los mormones, el islam, los musulmanes. Se podría ser de las religiones más los budistas comunes, ¿no? y los hinduistas, que son los más comunes. Y de ahí, de los hinduismos, porque del hinduismo mucha variedad, derivan bastante y todo eso. Entonces se puede hacer un tema de eso, porque sí hay mucha gente que se pregunta eso, o sea, ¿cuál es la verdadera religión? ¿Por qué? Porque hay muchas religiones, ¿no? Entonces eso es lo que nosotros tenemos que ver, pero también averiguar, y como dijo Jesucristo, dice, y al final de cuentas ustedes van a encontrar la verdad y la verdad los hará libres. Entonces nosotros podemos buscar la verdad y no está mala, porque al final de cuentas, al llegar a la verdad es Jesucristo, y Jesucristo te hará libre. O sea, al final de todos esos caminos que tú puedes recorrer, vas a llegar que la verdad es Jesucristo. Y por muchas razones, por muchas razones. Y una de las cosas que va a pasar en el gran juicio, en el trono, ¿no? En el gran trono blanco, dice que delante de él, cuando bajó Jesucristo, bajó Dios, si lo bajamos nosotros, dice que delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Entonces, y dice, y ningún lugar se encontró para ellos. Entonces, ahí vemos que no va a haber una renovación ya de la tierra, sino que la tierra va a ser destruida totalmente. Completamente. Ya no va a haber tierra, y dice que no va a haber cielo, y dice, y ningún lugar se encontró para ellos. Entonces, ahí uno dice, ¿y dónde están entonces? O sea, porque en esta tierra, todas las personas que han muerto,
no van a caber aquí, ¿cierto? La Tierra, según los científicos, dicen que la Tierra tiene capacidad para 10.000 millones de personas, y ya vamos 8.000 millones de personas. ¿Los muertos? Y por eso algunos dicen, claro, y por eso algunos dicen que por eso están las pandemias y tratan de eliminar gente. Bueno, es conspiración, ¿no? Pero según los científicos dicen que la Tierra tiene la capacidad para 10.000 millones de personas, ¿no? Entonces, imagínense, si la capacidad de 10.000 millones de personas, ya somos prácticamente 8.000 millones de personas, imagínense todos los que murieron. Entonces, no caberían en esta Tierra. Entonces dicen que no va a haber tierra, ni va a haber cielo, o sea, van a estar colgando, se puede decir, en el espacio. Va a estar así, se puede decir como en la nada. Pero una de las cosas que da curiosidad, porque una de las ramas que se ha multiplicado bastante, y hay mucha gente que se dice ser atea porque tiene un intelecto superior a los demás, pero ¿qué dicen los ateos? Los ateos se rigen, entre comillas. Claro, se rigen que todo nace de la materia, ¿no? Todo nace de la materia. Ahora imagínense estos ateos o estos científicos que de repente la tierra y el cielo desaparecen y no hay nada de nada. ¿Por qué? Porque no hay así materia. como no hay materia. Entonces, ¿cómo pueden? Entonces, todo eso, por eso en Filipenses el apóstol Pablo dice que toda la tierra se arrodillará. Dice que todo ojo le verá y toda rodilla se arrodillará y confesará. ¿Por qué? Porque en ese momento, ahí se van a dar cuenta, tantos ateos, científicos, otras religiones, que Él era el Dios verdadero. Que Él sí existe. Claro, y todas las cosas que ellos creían, ¿dónde está? Claro. ¿Dónde está todo eso? Ahora, una de las cosas que tenemos que nosotros entender como seres humanos, que la muerte no es el fin, sino que simplemente es una transición del estado de la materia, que es el estado físico, al estado espiritual. Entonces, todo lo que es la muerte simplemente es una transición de nosotros pasar de una vida a otra vida, ¿no? La muerte no es el final, sino es el comienzo de algo más. Ahora, porque bueno, ya hablamos acerca del milenio y cuál va a ser nuestro rol dentro del milenio. Ahora, cuando ya pasamos a esta otra fase, que ya eso va a ser por la eternidad, ¿qué rol vamos a tener nosotros dentro de esa última fase? O sea, de la eternidad, de ya lo que queda. Como yo decía, en Corintios dice que nosotros vamos a juzgar, los santos van a juzgar al mundo. Entonces nosotros vamos a juzgar. Entonces, después que pase esto, ya nosotros, se puede decir, vamos a vivir una felicidad eterna. Vamos a estar jubiladas. Sí, ahí, exactamente. Ahí para las que ya se quieren jubilar. Decir, por fin. Entonces dice el Señor que va a hacer cielo nuevo y tierra nueva, porque el mar ya no va a existir más, porque ya no vamos a necesitar el agua, ¿no? Porque ya vamos a ser espirituales. Entonces no necesitamos el agua. Ni comer, decía Laura. Claro. Ni comer. Entonces, ¿qué vamos a comer? Bien preocupada. Ay, no. Por entonces, fin, primera vez que no vamos a necesitar comer. Y todo lo que es nuestra memoria de lo que vivimos anteriormente. Esa era mi pregunta Claro. del programa pasado, o sea, nuestra memoria, o sea, con nuestros familiares, Claro. ¿cómo quedaría? Mira, ahí cuando estemos en el trono, Mejor delante que del ni trono nos blanco, acordemos. nosotros vamos a tener memoria. Te está tratando de olvidar. No, espérate, para allá viene la mejor parte. Ok. Entonces, en ese momento, lamentablemente vamos a ver a la gente. Y en ese momento vamos a reconocer vamos a reconocer a mucha gente. Pueden ser familiares, pueden ser parejas, pueden ser lo que sea, pero nosotros vamos a tener la facultad de juzgar. Y nosotros vamos a juzgar según la ley de Dios. Ajá. Y algunos Qué a la izquierda y otros a la derecha. Claro, es fuerte, Señor. pero ¿qué es lo que pasa después? Cuando ya todos se van, los que tienen que irse al lago de fuego, algunos dicen que el Señor va a destruir las almas y ya no van a existir más, que es el castigo, que no van a existir más. Ahora, ¿qué es lo que yo pienso? ¿Qué es lo que yo creo? Yo creo que el espíritu es eterno, porque Dios es espíritu y Dios es eterno. Satanás, el lago de fuego, ¿para quién estaba hecho? Para Satanás, para el Hades, para la muerte, para todo ello, ¿no? Ellos son espíritu y van a estar ahí por los siglos de los siglos, eternamente.
Ahora, ¿el ser humano es espíritu? Sí. Entonces, por ser espíritu, también porque el espíritu no muere, ¿no? Dios puede destruir el alma, ¿cierto? Pero nunca dice que va a destruir al espíritu. Entonces se van a ir al lago de fuego, o sea, Que se estaba preparado. Se da la conclusión que se van a ir al lago de fuego, Sí. que estaba preparado para Satanás. Para Satanás, la porque muerte. él ya tenía el castigo, ¿no? Entonces yo creo, no dice la Biblia, pero algo que yo creo, que él tuvo su tiempo de gracia, de arrepentirse, pero nunca lo hizo. Entonces fue expulsado del cielo y ya está enjuiciado, como dice Mateo, que una de las características que tiene el Espíritu Santo, que nos dice a nosotros que Satanás ya está enjuiciado, o sea, él ya las tiene de perder, o sea, él ya no tiene vuelta de hoja. Nosotros todavía podemos hasta que nos muramos, por eso la muerte es una transición, ¿no? La muerte es como diciendo, hasta aquí te llegó el tiempo, es como decir lo que le pasó a Satanás, un tiempo de gracia, pero hasta cierto tiempo, de ahí para afuera ya están enjuiciados. Las personas que mueren sin Cristo y conocen de Cristo, escuchar de Cristo y mueren sin Cristo, hasta ahí llegó, y de ahí para allá están enjuiciados. Ay, también nomás ahorita de hacer así como una de pensar, o sea, me estoy imaginando todo eso, ¿no? Imagínate si tú vas a estar, ay, me da esa tristeza de pensar, de verdad. Tú vas a estar ahí, imagínate la mamá que ve a su hijo, ¿Sí? que tenga la conciencia en ese momento de ver a su hijo y saber que está pasando por un juicio y que quizás se va a ir al lago, o sea, qué fuerte, ¿no? Claro. No, qué duro. O a un pariente, a un papá, a una mamá y decir, Dios mío. Sí, va a ser fuerte, va a ser triste para muchos, pero Chuta. es, por ejemplo, todos tenemos la misma oportunidad, todos tenemos la misma oportunidad Hoy día. hoy, antes que muramos. Por eso la muerte no es el final, sino que lamentablemente la muerte es el juicio. Hasta ahí llegaste, hasta ahí tuviste para arrepentirte. De ahí para allá solamente te toca esperar. Es como que hasta ahí cumpliste tu tiempo de gracia. Exactamente. Uf, no. Hasta ahí terminaste tu tiempo de gracia y de aquí para adelante solamente te toca esperar el juicio, ¿no? Entonces ahora la gente está en castigo, está en tormento, está en el infierno, en el Hades, en el sepulcro, ¿no? Que le llama la Biblia, y de ahí dice que ellos van a entregar los sepulcros, el Hades, el infierno va a entregar a los muertos, ¿no? Pero hablando de lo que va a pasar con estas personas que nosotros tenemos que juzgar, quizás vamos a ver a mucha gente conocida, por eso nosotros tenemos que predicar y hablar a gente que conocemos, gente que queremos. Ahora, si esa persona no hace, bueno, no podemos hacer mucho más. El gran dolor de que no hagan caso. Claro, pero mira lo que dice aquí, dice, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, o sea, ya fue historia. Dice, y el mar ya no existía más, o sea, ya no va a existir el agua. Dice, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Entonces ahora vamos a morar con Dios siempre. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima, ¿ves? O sea, hasta ahí todavía estábamos llorando. Por ahí todavía veíamos las personas, sentíamos el dolor, sentíamos el sufrimiento, sabíamos dónde iban todas esas personas. Pero en el versículo 4 dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Entonces, todo ese dolor que nosotros sentíamos y toda esa memoria que teníamos, se nos va a ser borrada. Entonces ya no va a haber más llanto, no va a haber más dolor. Ya no vamos a necesitar más agua, no vamos a necesitar más sol, no vamos a necesitar nada de eso, porque Dios va a ser nuestra luz, ¿no? Entonces, eso es lo que va a suceder con nosotros. Al contrario de los otros que van a pasar la eternidad en el lago de fuego. Y dice, y que los muertos, y este va a ser terrible porque dice que el mar entregará a los muertos. Ahora, cuando nosotros resucitemos, yo digo nosotros porque espero cuando el Señor venga, si no viene ahora, nuestro cuerpo será glorificado, y si estamos muertos, entonces nuestro cuerpo se levantará primero y seremos glorificados. Nosotros vamos a tener un cuerpo perfecto, como leímos la vez pasada en el milenio. Vamos a tener un cuerpo joven otra vez, un cuerpo perfecto. Eso somos nosotros. Pero estas personas no van a resucitar con un cuerpo perfecto, sino que van a resucitar así tal cual como murieron. Entonces, cuando dice que el Hades va a devolver a los muertos, porque tienen que presentarse delante del trono de Dios,
Imagínense, la Biblia habla de eso, lo podemos buscar, la apariencia va a ser espantosa, dice que se van a espantar los unos a los otros cuando se vean, porque van a salir del fuego, del infierno, otros que murieron quemados con toda la piel quemada, van a ser zombies, van a ser muertos, y los que murieron en el océano, dice que todos los mares, todas las aguas, van a devolver los cuerpos hinchados, llenos de agua, morados. Imagínense la apariencia de toda esa gente. Okay. Ahí, y todos se van a ver unos a otros. Como en una película de terror, ¿no? Exactamente, va a ser una película de terror para ellos. Y nosotros vamos a estar viendo todo eso también. Pero yo digo, qué fuerte, porque ellos saben que ya no tienen esperanza. Porque hasta en ese momento todavía van a tener conciencia. O sea, van a tener conciencia. Ahora, lo único que van a tener un poco de esperanza van a ser los que murieron sin haber conocido la Biblia, sin haber conocido a Jesucristo, o sea, sin que se le hablara a Jesucristo. Por ejemplo, todas esas tribus que hay que no conocen la palabra de Dios, o, por ejemplo, los tiempos antiguos, ¿no? Donde no llegaba la palabra de Dios, ni la ley de Dios, ¿cierto?, escrita, sino que ellos van a ser juzgados por sus obras, ellos todavía. Por ejemplo, una madre va a ser juzgada cómo trató a sus hijos, cómo fue con su esposo, si lo engañó, Pórtate no bien. lo engañó. Ya me voy a portar bien, esposito bonito. ¿No? Y los esposos igual. ¿Viste? ¿No? Los hijos también. Entonces van a ser juzgados según cómo se comportaron, cómo tuvieron su rol, tanto en la familia, en el trabajo, en la sociedad. Y de ahí, si sus obras son, porque dice que van a ser puestos en la balanza, si sus obras son mejores que las malas, entonces van a pasar a la derecha. Y ellos van a gozar lo que nosotros gozamos. Pero solamente ellos. Sí, que no. Pero los que saben de Jesucristo, han escuchado a Jesucristo, no. Ya no. Y qué fuerte. Sí. Por eso es Eso tan es importante, lamentable. arrepiéntase. Ay, no, qué terrible. Sí, es Eso sí terrible. va a ser terrible. Entonces dice, y el que no se halló escrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Entonces, ahí vemos que los que no fueron escritos en el libro de la vida, entonces fue lanzado al lago de fuego. Entonces, si Satanás va a estar ahí con el falso profeta, el anticristo, la muerte, el Hades, si van a pasar por los siglos de los siglos, ¿quién nos dice que las personas que van a ir para allá no van a estar igual? Porque si no, el Señor lo destruiría. Claro. El Señor diría en esta palabra, dice, y al que no se halló inscrito en el libro de la vida, entonces desapareció, se fumó, no existió más, dejó de sufrir ni para bien ni para mal. No, aquí dice que fue lanzado al lago de fuego. Sí. Porque una cosa es el infierno, que el infierno es el Hades. Una cosa es el sepulcro, donde están ahora, en un lugar de tormento, ¿cierto? Pero Satanás anda suelto. Pero una vez que pase esto, entonces Satanás va a ser lanzado, el Hades, todo van a ser lanzados por los siglos de los siglos, dice la palabra. Y ahora, los que no fueron escritos en el libro de la vida, también van a ser lanzados al fuego, al lago de fuego. Y entonces van a pasar allá toda una eternidad. ¿Ves? Porque para mi entendimiento, como yo dije, el espíritu es eterno. ¿No? Porque Dios creó el espíritu y los espíritus son eternos. Esperemos que nos vayamos con el Señor. Sí, o sea, porque lo que pasa es que, mira, en Mateo y en Proverbio también sale que todo lo que nosotros hablamos, todo lo que decimos nosotros, todo vamos a rendir cuenta, absolutamente todo. Entonces, a Dios no se le escapa absolutamente nada, nada de nada. Por eso, cuando Jesucristo dice, oye, pero muchos en aquel tiempo dirán, Señor, Señor, hacíamos muchas cosas en tu nombre, y dicen, no los conozco, obradores de maldad. O sea, tú podías hacer muchas cosas, entre comillas, buenas para Dios, ¿no? Porque me gustó mucho la redacción que hizo una persona que dice, que lo hizo así como una metáfora, ¿no? Dice, oye, Señor, pero yo predicaba, la gente se arrepentía, yo sacaba demonios, y esto y el otro. Y él dice, sí, porque mi palabra tiene poder, mi palabra es viva, mi palabra es eficaz, y aparte mi palabra es para restaurar. Entonces, la fe viene ¿por qué? Por el oír la palabra de Dios. Entonces, yo puedo hablar muy bonito, y yo puedo hablar de la fe, y pueden venir mucha gente al Evangelio, pero no es por mí, sino es por la palabra que yo estoy leyendo. Claro. Y yo puedo ser un sepulcro blanqueado, como le dijo a los fariseos. O sea, ustedes hablan de la ley, hablan de esto y el otro, pero sus vidas están llenas de maldad.
Incluso Jesucristo le dijo, ustedes dicen que son hijos de Abraham, pero yo le digo que ustedes son hijos del diablo. O sea, a esa magnitud. Entonces podemos nosotros hablar muy bonito y estar en la iglesia, podemos decir muchas cosas, pero si nuestras obras dicen lo contrario a lo que estamos diciendo, Claro. entonces dice que toda palabra vamos a rendir cuenta por cada palabra que dijimos en toda nuestra vida. Entonces, ese tiempo nadie, aunque uno puede decir, oh, que yo soy bien, envuelvo a las personas, no, ese día no va a servirte de nada. Claro. No servir nada de envolver a nadie. Nada. No, e imagínate a todos, a las personas los que fueron líderes en algún momento y usaron el evangelio para conveniencia, yo digo que fuerte, ¿no? Porque que muchos usaron la palabra de Dios para su propia conveniencia, ya sea económica o quisieron quizá un show dentro, que ya se volvió un show, Ya. usaron la necesidad de la gente para ellos poder Ser famosos. ser de alguna manera. famosos, lucrar o levantarse del yo, no sé, El ego, claro. el ego, Sí, ¿no? sí, sobre todo en estos tiempos hay mucho ego. Y digo, qué fuerte para esas personas, porque al final, tú dices, tú puedes tener una apariencia enfrente de la gente y hablar muy bonito y traer la palabra de Dios y todo, pero imagínate si dentro de tu corazón, si tu corazón no está bien, entonces al momento cuando uno esté delante de la presencia de Dios, ahí es donde, o sea, vas a ser como desnudo, o sea, delante claro, de Dios, sí. y vas a ver, Dios, que todo lo que hiciste y que tú quizá puedes pensar, Que fue bueno, trabajé tanto para la obra del Señor. No lo trabajaste para el Señor, lo trabajaste para ti. Para ti. Entonces todo eso que según tú trabajaste tanto se va a ir a la basura. O sea, al final, ¿qué? Sí, por eso Jesucristo cuando habla acerca de estas personas, no dice, ellos, por ejemplo, los que quieren aplausos, porque hay muchos ahora que quieren aplausos, dice, de cierto os digo que ellos ya recibirán su recompensa. La recompensa de ellos, quieren aplausos van a tener. De la gente, van a tener que la gente los alabe, que les diga que esto y el otro, Claro. ¿no? Como algunos se ponen apóstol, profeta, arcángel, no sé de qué, ¿no? Entonces se ponen tantos nombres. Doctor. Claro, entonces, Sí. ¿para qué? Para que la gente los reconozca. Y eso y Jesucristo dice, bueno, ¿quieren eso? Ahí está, esa es su recompensa. La gente los va a reconocer aquí en la tierra. Pero eso no te sirve de nada. Pero entonces de alguna manera es bueno que las personas se hagan una autoevaluación y decir, ¿realmente yo estoy haciendo esto para la obra de Dios o lo estoy haciendo para que la gente me admire, para que la gente me siga, para que la gente... Porque delante, cuando rindamos cuentas al Señor, es lo que vamos a... Claro, porque uno dice, bueno, lo que yo dije, pero no es solamente lo que dije, sino los pensamientos Claro, también. los O sea, pensamientos. por eso yo digo, o sea, es la condición de tu corazón. Si tu corazón, tú puedes hablar mucho de Dios, pero si tu corazón está en las cosas terrenales, es donde está tu corazón, ahí te vas a quedar, Claro. ¿no? Es ahí, por ejemplo, yo digo las cosas materiales porque es lo que es más común, pero hay gente también que pone primero a su familia y después a Dios también, ahí te vas a quedar, ¿no? Si Cristo viene, ¿dónde te vas a quedar? Con tu familia. Porque es eso, o sea, donde está tu corazón, ahí donde vas a pertenecer, ahí donde estás, ¿no? Entonces, al final de esto, nosotros vamos a vivir con Dios por la eternidad. Entonces ya no vamos a necesitar absolutamente nada y el Señor nos va a dar de beber del agua de la vida. Y dice que va a haber en la Nueva Jerusalén un árbol, y es el árbol de la vida, es el mismo árbol de la vida que tenía en el huerto del Edén. Dice que nosotros vamos a comer de ese árbol, el árbol de la vida, y vamos a tener vida eterna por siempre. Y cada uno va a tener su morada. ¿Cómo va a ser? No la sabemos, pero si Dios... Si es que tenemos morada. Una choza. Si es que llego a tener morada. Como dice un cantante, ¿no? Si llego a ganar algo, Señor, te lo voy a poner a tus pies. Porque al final de cuentas, todo lo que nosotros podemos hacer es gracias a Jesucristo. Amén, así ¿No? es. Por eso que dice que los ancianos, dice que todos tenían corona los ancianos, ¿no? Algunos interpretan que los ancianos son los apóstoles, pero no se sabe a ciencia cierta quiénes son realmente los ancianos. Dice, pero que todos los ancianos recibieron una corona. Pero cuando estaban delante del trono, dice que todos se sacaban la corona y le dieron la honra al Señor.
Porque ¿qué merecemos nosotros? Si Claro. nosotros ganamos el cielo solamente Gracias por a Jesucristo. Jesucristo. No porque somos buenos, ni porque... Mucho menos. Porque no la ganamos. ¿no? Claro, o Vamos a porque, leer porque unos somos de gracia. bonitos, mucho menos. No, hombre, ya. Ya, si fuera por Estamos eso, perdidos por ese caso. Ya si no tuviéramos. nos tocaría en el sótano el lago del fuego. A Esto ver, está muy feo, va para allá. al sótano. Donde nadie los vea. sí, no, ese sí está para el susto. Ese sí está O sea, para susto. está bien que estemos en tormento, pero no para tanto. Para abajo. Mensajitos por aquí, Susi. Que dice María Costa. Jesús ama al pecador, pero no al pecado. Por eso murió en la cruz. Amén. ¿Qué más dice por ahí? María Pennington. María Costa, Dios le bendiga, hermana. Te estaban dando saludos. Nuestra Amén. hermana Socorro, bendiciones, hermana. Bendiciones. Saludos para todos. Saludos para nuestro pastor Francisco. Amén. Gracias, Sí. hermana Socorro, por estar siempre fiel ahí hasta Ensenada. Un saludote, que el Señor nos la Saludos. bendiga. Ya estamos viendo que está trabajando mucho con sus niños. Así es. Va a ser recompensada, hermana Socorro. Usted va a ser bien recompensada. Sí. Bonita su obra. Ahí que tiene. esos niños le dejen un cachito, a ver. Ahí se vayan Ajá. cobrando los favores cuando llegue. Ah. Dice por acá María Costa. Hay muchas teorías, pero ninguna es verdadera. Solo Jesús es el único camino y no hay otro. Amén. Pero si nos vamos con Cristo, no sentiremos dolor ni llanto. Me imagino que seremos como bebé en cuanto a sufrimiento. Amar a Dios sobre todas las cosas. Amén. Amén. Así es. Qué bonito, ¿ah? Amén. Ya quiero Amén. que, yo digo, quiero y no quiero que llegue ese día. Yep. Yo quiero porque ya descansar completamente, ¿no? Ya no tener que darle clase a los chiquillos. Mandarlo a la escuela. No tener que mandarlos a la escuela. Hacer lonche. Hacer de No, ella no. Ella se libró hace rato. Ya. no, a los niños, a los hijos, no se les de comer. Eso estaría espectacular. De eso estás fuera del lonche. Sí, de lunch, no. Pero imagínate de como que ya descansar, ¿no? Del ajetreo del diario vivir y todo. Y aparte como que ya está, como que uno está esperando tanto ese momento y como que ya llegue, es como que qué lindo, ¿no? O sea, yo digo, imagina vivir la experiencia del arrebatamiento. O sea, yo digo, ¿cómo va a ser? ¿Cómo vas a sentir? O sea, que tú escuches. Sí. Imagina el sonar de las trompetas y te vaya, o sea, empieces a irte con el Señor. ¿Cómo va a sentir tu corazón? ¿Cómo va a sentir tu espíritu? O sea, yo creo que va a ser como una explosión así de Emoción. llegó el día, no lo puedo creer. No, y si escuchamos la trompeta, cuando el Señor venga, wow, Sí, va a ser un momento, como una emoción extrema, ¿no? sí, Una felicidad extrema. exactamente. Ay, Mira, al qué final aquí, emocionante. el apóstol Juan dice, y el que estaba sentado en el trono dijo, hablando de Jesucristo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces ahí vemos otra vez que nosotros vamos a vivir con Él por toda la vida. Por toda la vida. Y los que no, se van a ir al lago de Al fuego. lago de fuego a su segunda Entonces, muerte. y este es el final. Este es el final de la humanidad, el final del mundo. O sea, unos para la izquierda, otros para la derecha. Entonces te pregunto, ¿tú que estás en la derecha o en la izquierda? Dice, en la derecha, ¿no? Pero no, yo no creo estar ni en la derecha ni en la izquierda, porque yo creo uno de los que juzguen. Sí. Porque si estás ahí en ese momento, tenía el riesgo de pasarte a la izquierda. Oh, sí, qué nervios, o sea, es casi un juego al azar, así como que... Sí. ¿No?
Ahora a ti, por ejemplo, ¿ustedes se acuerdan cuando estaban jóvenes, o sea, a los 12, ¿Todavía? 14 años? La O sea que adolescencia. nos estás llamando viejos, Viridiana. Sí, ¿no? ¿Se acuerdan cuando estaban jóvenes? Cuando estaban... Ay, lo que es. ¿Ah? Las cosas como son. Las cosas como son. Se tenía que decir y se dijo. ¿Ustedes se acuerdan todavía cuando tenían como 14, 15 años? Sí. ¿De qué? O ¿De sea, qué me De acuerdo? no edad. más... No, de edad. De edad. ¿Te recuerdas? Yo me acuerdo Pero desde mucha- que yo tenía 6 años. 6 Viridiana. años. Ahora, ¿tú te recuerdas de cosas que pasaron cuando tenías, qué? Quizá 20, 30 años. Lo piensas ahora. ¿Se te hizo mucho tiempo lo que pasó? O sea, todos estos años. No, para mí el tiempo ha sido muy Rápido, corto. ya. Rápido. Muy De rápido. cuando era niña a ser adulta, sí se me hizo eterno. Ya. Sí. Pero ya del adulto hasta ahorita Ahorita. mi vejez, se me pasó rápido. a tu ancianidad. Hacia mi vejez hasta ahorita, Se pasó se rápido. me pasó rápido. Cierto que se pasa tan rápido. ¿Y qué hemos hecho? Nada. No, si yo me pongo a pensar acerca de eso, Ajá. que cuando yo llegué aquí, mi papá ni siquiera era pastor. ¿No? Estaba yendo a una iglesia, participaba en iglesia como líder, pero no era pastor. Se hizo pastor, se puede decir, que a la edad que tengo yo ahora, se puede decir se hizo pastor, 35. 21. Excuse me, 21. Entonces, bueno, Perdón, con permiso. Sí, se hizo pastor más o menos con la misma edad y parece como que se fuera ayer. Y mi papá ya falleció y muchos de los pastores que salieron después de él, también muchos ya fallecieron. Sí. Y uno dice, wow, cómo pasa el tiempo. O sea, y yo me pongo a pensar, digo yo, va a pasar lo mismo. O sea, estoy de pastor ahora, voy a abrir y cerrar los ojos y ya voy a tener 60 y tantos, 70 años. Y esa es la cosa que yo me pongo a pensar ahora. Y si Porque, es que llegamos a esa edad también. claro, porque yo me pongo a pensar, digo, cuando yo recibí al Señor, tenía como 15 años, que ya empecé ya a ir más a la iglesia, ¿no? A la edad que tengo ahorita, 21. 21 más o menos, ¿verdad? 18, yo tengo 21. Oh, sí. 18, Oh, de veras, sí, excuse me, sí, sí. 18, 21, 18. Entonces, han pasado estos años y yo hago memoria de las cosas que yo he hecho dentro del evangelio, del ministerio, y yo me puedo pensar que mucho tiempo borroso, o sea, mucho tiempo inservible, lo veo yo así, como no productivo. Ahora yo digo que yo quisiera que estos años desde ahora que hasta quedan. los que quedan, que siempre tenga algo que recordar cada año, decir, bueno, en este año al menos no dije que no, al menos estuve al pie del cañón haciendo, aunque quizá fuera difícil, aunque fuera cansado, aunque quizá se llenara mucho la agenda, pero estaba tratando de trabajar para la obra de Dios, para la obra de Dios. O sea, que en esos años que pensemos para atrás, no los pensemos como, ¿qué hice? Fueron perdidos, fueron 10, 15, 20 años que no hicimos nada. Perdimos el tiempo, que ahora los años que nos quedan, los hagamos valer la pena, ¿no? Claro. Por eso yo he escuchado a personas ya que han estado en el Evangelio y ya de mayores dijeron, ¿cómo no conocí al Señor antes? ¿Cómo no empecé a trabajar desde antes? Que no era su tiempo. Sí. Esa es la respuesta, no era tu tiempo, porque todo tiene su tiempo, como dijo Salomón. Todo tiene su tiempo bajo el sol. Entonces hay gente que dice, porque me tocaba escuchar, oye, ¿por qué yo no conocí al Señor antes? Porque si lo hubieras conocido antes, o sea, en primer lugar se te predicó antes y nunca lo aceptaste porque no estabas listo, tu corazón no estaba listo. Y si lo hubieras aceptado, quizás tú hubieras hecho un cristiano porque no estabas listo, un cristiano arrogante, o quizás te hubieras enfriado y te hubieras salido con los años. Por eso todo tiene su tiempo. Pero fíjate que igual, aunque tú lo ves, los cristianos pasamos por etapas igual. Oh, siempre. Porque puedes tú pensar, cuando tú conociste al Señor, que dijiste que era como los 20 años más o menos, después... Mira, Vini, no hagas cuentas que tiene Sí, 21. hace un año atrás. Hace un año atrás. He Después pasado por mucho. fue un año. Ese año fue Pasó. tremendo. Toda una vida. ¿No? Pero imagínate, pensaste 20 y tú dijiste, bueno, ahí es cuando yo me convertí, ¿no? Como a los 20 años. Pero después tú No, siempre... no me convertí a los 20. Ahí empecé a buscar realmente la verdad. Yo me convertí realmente como a los 24 años.
a ese 20, okay, pero imagínate, los 24 años. Pero después pasas a otra etapa donde dices, realmente no estaba como tenía que estar, ¿no? Como, claro. Donde dices, no, eras como un cristiano light. Por decirlo de esa manera, pero era un cristiano, se puede decir, inmaduro, recién caminando. Esta cosa es que para mí un cristiano light es un cristiano que es muy superficial, aunque lleva años de evangelio. Yo lo digo más que nada como era un bebé espiritual, que no sabía muchas cosas. Y yo creía que sabía porque mi papá era pastor, porque conocía mucha Biblia, se puede decir, en cuanto a lo que escuchaba y de la escuela dominical, pero historias bíblicas más que nada. Pero a profundidad nada. ¿A qué edad tú piensas que pasaste el segundo escalón? Como a los 27. ¿Qué hiciste con la edad? Sí, hasta los 27. Y después tuve otro cambio como a los 32. Y de ahí tuve otro cambio como a los... Mejor párale ahí porque si no van a empezar a sacar cuentas. Y después pasa uno a los 40 y después uno a los 40 y tantos. Sí, y ya a los 70. A mi edad ahorita. No, pues qué bien conservado el pastor. No, pero uno va a crecer. Lo que hace es que el evangelio es del crecimiento. Por ejemplo, yo les digo a todos los que yo converso, no se sientan mal por lo que son ahora, porque el apóstol Pablo negó a Jesucristo, otros lo dejaron abandonado, se le ha ido arrancando. Al principio somos así, somos cobardes, somos muy frágiles, pero ya después con el tiempo vamos creciendo, vamos madurando y vamos teniendo cada vez más valentía de hacer las cosas. Sí. Entonces el evangelio es un proceso, un crecimiento, una madurez, por eso tenemos que crecer en fe, crecer en el perdón, crecer en la piedad, o sea, son crecimientos. No nacemos de inmediato. Pero estar dispuestos a crecer, estar dispuestos Claro, hay gente que se estanca. Yo le digo, hay gente que, porque el Señor dice que de nuestro interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué significa ríos? Fluir, algo que fluye. Pero hay algunos que están estancados, se dan vueltas siempre en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo. Y son tan tercos que cuando uno le dice, le trata de dar a entender el error, se quedan en la misma. ¿No? Entonces se quedan estancados espiritualmente. Yo pienso que eso, ¿no? Cuando ya llegas a un punto donde piensas que lo sabes todo, o que alguien quizá más joven. Una persona que piensa que lo sabe todo es una persona que no sabe nada. Sí. Porque tú más te metes a la Biblia y más empiezas a aprender y más quieres saber, te das cuenta que tu conocimiento es muy, muy limitado. Sí. Y con los años vas aprendiendo más y te das cuenta, algo que leíste hace 5 años atrás, ahora lo vuelves a leer y tú dices, ¿cómo no lo entendí hace 5 años atrás? Dígalo, a mí me pasó hace como 2 años, 3 años, entré en ese proceso de muchas de las cosas que yo pensaba que estaba bien, estaba muy mal. Entonces yo les he dicho a ustedes el cambio que yo he tenido y tenemos que romper el molde, tenemos que romper religiosidad para poder entender, porque si no, no. Entonces, pero hay mucha gente que se queda en lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y sí es cierto, porque yo me acuerdo que a mí me gusta mucho leer los proverbios y los salmos y los leo, y apenas un año atrás estaba leyendo un proverbio y que dije, Jesucristo, tú me estás hablando aquí, pero como yo no lo entendí, eres tú el que estás hablando aquí. O sea, yo siempre me basaba a que el Antiguo Testamento solamente era Dios. Digo, no, esta palabra es de Jesucristo. Entonces digo, ¿cómo uno empieza a entender la palabra en diferente forma? Encontrarle significado. Sí, exacto. Sí. Y bueno, un proverbio, digo, que esta palabra es tuya, porque tú estás hablando aquí en forma, porque uno empieza a leer, ya se nos va a alargar el tiempo. Ya se nos alargó ya. Es que uno empieza a leer la Biblia y empieza, el que está escribiendo el proverbio, pero vas leyendo el proverbio y ya se meten otras palabras que no son del proverbista, es de Dios. Exactamente, palabras exactamente de otra persona. Se entra otra persona y digo, wow. Yo me quedé como, wow. Y por eso la Biblia dice que toda la Biblia es inspiración del Espíritu Santo. Y por eso, al final, dice que los 66 libros, o sea, todos los libros van a ser abiertos. O sea, van a quedar claros. Tú vas a decir, ok. Wow, imagínate. Lo que no entendí en aquel tiempo ahora lo entiendo. Porque yo me acuerdo que hace años atrás, o sea, estamos hablando quizá unos 10 años atrás, no sé. Uno leía, como dices, uno lee lo mismo, sobre lo mismo, ¿no? Y ahora que estamos hablando enseñándole a los jóvenes que llevamos
un sistema bien cronológico de estudio de la Biblia. Está muy bueno eso. Y uno va así como que yo me pongo a leer y dije, wow, o sea, como que dices, ¡wow! Te explota la mente así de que, ¿cómo no había visto esto? Inclusive cuando tú lo vas leyendo, dices, pero si el Señor clarito te lo está diciendo aquí. Yeah. Como casi como que encuentras los códigos secretos de Da Vinci. Es que al final eso es, o sea, el Antiguo Testamento, ¿cierto? Es la ley, y son las profecías, son los pactos, y cuando leemos el Nuevo Testamento es el Antiguo Testamento codificado. Desde que apareció Jesucristo, entonces la venda se fue quitada, y por eso el apóstol Pablo pudo entender, fue uno de los más entendidos, ¿no? Que ha sido el mejor teólogo que ha vivido en el Nuevo Testamento. Él se le sacó la venda, entonces él empezó a relacionar todo el Antiguo Testamento, dijo, esto es Cristo, esto es Cristo, esto es Cristo, esto significa Cristo, ¿no? Entonces, pero ¿cuál era lo que nosotros teníamos? La división del Antiguo y el Nuevo Testamento, y pensábamos que el Nuevo Testamento era la gracia y el Antiguo Testamento la ley, lo cual estábamos totalmente equivocados, y la gracia siempre ha sido, y la ley siempre ha sido. O sea, es cierto. Y esa es la cosa, que ahora tú lees y tú lees con la conciencia de que, bueno, se está refiriendo a Jesucristo aquí en el Antiguo Testamento. Sí. Wow. Ay, pues se nos acabó el tiempo, nos despedimos, está muy buena la plática, pero... Lo único que les quería decir es de que... Ya. Que, mira, hemos leído todos estos temas, y una persona puede decir, bueno, esto puede ser que suceda, que no suceda. Yo lo más les recomiendo, busquen la verdad y busquen la Biblia y las profecías que están en el Antiguo Testamento, sobre todo lo que dijo Daniel. Todo se ha cumplido al pie de la letra. Cuando Jesucristo nació, el día y la fecha ya estaba puesta. Todo está listo, todo lo que está sucediendo ha sido profetizado. Entonces, es el único libro que sus profecías se han cumplido al pie de la letra. Las que han dicho fecha, días, años, se han cumplido. Lo otro, que han habido más de 40 autores de la Biblia, todos hablando de lo mismo. ¿Dónde se ha visto eso? En ninguna parte, en ningún libro. 40 autores hablando generalmente de diferentes tiempos. De diferentes tiempos, y la Biblia se escribió en alrededor de 1500 años de diferencia. Y todo para hablar de lo mismo, o sea, es mucha casualidad. O sea, para que esto sucediera, es una en un millón, o más todavía. Que sucediera que 40 autores en 1500 años hablaran exactamente de lo mismo, de pe a pa, del principio a fin. Claro. Entonces, crean, busquen, indaguen, y cuando encuentren la verdad los hará libre, y Jesucristo los va a librar de todo lo que hemos dicho, y se van a ir con el Señor. Así que el consejo es, arrepiéntanse, busquen al Señor de corazón, clamen a Jesucristo, el único intercesor entre Dios y los hombres, y búsquenlo a Él, y el Señor les va a cambiar la vida, 100% garantizado. Así es. Bueno, pues ahora sí nos despedimos. Nuestro pancito de vida, nuestra tradición, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y nuestro pastor por esta vez se nos va del escenario, pero nuevamente lo vamos a traer más adelantito. Así que con esto me despido. Hasta la próxima, si es que me vuelven a traer. Sí, tenemos varios temas en mente. Sí. Dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Amén. Ahí está. Así es que si tiene ahí algo que no anda perdonando, perdone, para que lo perdonen. Sí, para que lo perdonen. Porque acuérdense que vamos a ser juzgados. No, y aparte, acuérdense que viene la fiesta de las trompetas del Yom Teruah. Que versículo, perdone al que le ha hecho daño. Perdónelo, estamos entrando. Tenemos que estar en buena forma, al filo, en buena forma con Dios. Así es. Entonces nos despedimos, nos vemos el próximo miércoles. Que el Señor les bendiga. Buenas noches. Bendiciones. Bye.